ustedes todos ahí. De todas maneras, a medida que van repasando, lo pueden ir haciendo a los puntos, porque está hecho para eso, para que ustedes repasen para el parcial. Bien, bueno. Si les parece, uy, somos muy poquitos todavía. Ay, se me hace lo pongo. Un segundo, voy a acomodar el enchufe. Bien, ahí está. Ah, claro, les han cancelado la otra clase. Qué suerte, una mañana así. ¿Quién no se va a dormir de nuevo? Bueno. Bueno, entonces, ¿les parece que arranquemos primero con las dudas que tengan del trabajo práctico? Voy abriendo el trabajo práctico. Bueno, yo les cuento que si están viendo en la pantalla, hoy, en realidad, vamos a hacer un repaso de las unidades que vimos. La unidad 1, no porque, bueno, es teórica, pero si tienen alguna duda y quieren preguntar algo, es una introductoria. De la 2, 3 y 4, que son las unidades que entran en el parcial práctico, y deberíamos entrar a ver autómata con pilas, pero ayer con el otro curso no dimos tiempo porque había muchas dudas, así que bueno, veremos hoy qué pasa. Y si no, para autómata pilas es una unidad que está dedicada a 3 clases, pero con 2 andaríamos justo. Así que si hoy no podemos arrancar, van a tener 2 clases de pila, la semana que viene y la otra, pero en cada clase se ven temas diferentes de pila. Entonces, la primera clase es diseño de autómatas con pila, la segunda clase ya es el autómata pila relacionado con la gramática. Entonces, son temas diferentes y se necesita tiempo para cada uno. No falten las siguientes 2 clases, traten de escuchar la clase, para que no se atrasen, porque es un tema un poquito más complicado de los que venimos manejando. Bueno, esa sería la agenda, pero bueno, vamos a arrancar con ver el trabajito práctico entonces. Bueno, ahí si quieren tomar el micrófono o me quieren escribir, de cualquiera de las 2 formas, yo leo, veo, escucho. Me dicen en qué punto tienen dudas del trabajito, de lo que han comenzado a hacer. Por ejemplo, ayer había varios que me decían que el autómata que les había dado yo era un autómata que no estaba completo, no tenía todas las transiciones, había estados que no los tenía. Entonces, ¿qué van a hacer en ese caso? Se van a ir a JFlap y lo van a copiar al que yo les di en JFlap. Además, ahí en JFlap le van a agregar las transiciones loop o al estado de error, las transiciones que faltan. Las transiciones que faltan son condiciones de error. Quiere decir que si lee esa entrada y no está ahí puesta, es porque se va al estado de error. O si es el estado de error el que le falta el loop, le agregan el loop, que con todas las entradas se quede ahí, que no salga. Eso lo completan en JFlap. Luego hacen una captura de pantalla de JFlap, vienen al trabajito y lo ponen debajo del que yo les di. Con ese completo van a hacer todos los puntos que se les pide. Bueno. A ver, una preguntita arriba, ¿qué dice? Nosotros con el punto E. Bueno, en el punto E, la comparación se hace entre 2 estados. Uno del autómata finito determinista mínimo y otro del que nos dieron
o entre dos estados de un mismo autómata. No sé si se me entiende. Sí, se entiende. No veo el nombre. Gross. Ignacio. Bueno, y para todos. En este punto, en donde les piden demostrar la equivalencia de longitud K de dos estados P y Q que sean equivalentes, lo que está diciendo es lo siguiente. A ver, vamos a admitir a Ramos, Lautaro. Ahí está. Buen día, Lautaro. Cuando usted minimiza el autómata, supóngase que se llama P y Q los dos estados, P y Q van a quedar bajo un nombre, en el caso de que los dos se junten. Van a quedar, supóngase, bajo el nombre de C sub 1. Bueno, lo que le está diciendo ahí es que usted tome una palabrita que sea de longitud 3, que el autómata que yo le di acepte, y luego esa misma palabrita la va a pasar por este autómata que va a tener C sub 0, que va a tener los estados C sub 0, va a tener el estado C sub 1, bueno, tendrá un estado que es estado de aceptación. Bueno, la cuestión es que cuando usted pase la palabrita para que sea aceptada, a lo mejor viene acá, de acá viene acá, y la acepta la palabra, a lo mejor se queda ahí leyendo, bueno, no sé, según el diseño. Esto, a ver, vamos a admitir, esto de que pase por C sub 1, lo que le está diciendo a usted es que acá en C sub 1 estaba P y Q. Entonces, si pasa por C sub 1 en el nuevo autómata minimizado, y luego pasa al estado de aceptación, lo que le está diciendo es que este estado C sub 1 que junta a P y Q son equivalentes, P y Q son equivalentes, se comportan iguales y permiten que la máquina acepte la palabra. No sé si me explico. No es que tengan que tomar de un estado. Ustedes van a pasar la palabra por el autómata que yo les di, van a pasar la palabra por el otro autómata y van a llegar, en ambos casos, a aceptar la palabra, al estado de aceptación. Ahí comprobaron que esos estados que ustedes habían juntado bajo un nombre son equivalentes. Si no, si yo hubiese hecho mal ese agrupamiento, no llegaría al estado de aceptación. No es que tengan que hacer nada, tomar el estado solo, sino que al pasarlo directamente están haciendo la comprobación de que quedan juntos. En el caso de que haya grupos, porque va a pasar que el autómata mínimo que yo les di ya es mínimo, ese autómata me va a quedar igual que el otro autómata que me dieron. En ese caso, igual, aunque todos los estados se separen, ustedes van a continuar el proceso, van a decir, este autómata ya es mínimo, pero van a hacerle la tablita, llamándose C sub 0, C sub 1 a cada estado, van a dar la definición formal, y van a hacer todos los puntitos que siguen igual. ¿Qué pasa? Cuando lleguen acá, a este punto E, si no tengo estados que están agrupando, no voy a poder comprobar la equivalencia. Bueno, igual usted va a pasar la palabrita con el original que yo le di, o el que modificó en JFlop, va a pasar con el minimizado, y su respuesta tendrá que ser que el autómata ya es mínimo, y no hay estados agrupados para comprobar la equivalencia K sub 3. Pero igual va a decir, la palabra es aceptada, por supuesto, por uno y por otro. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Ahí está. Bueno, de nada. ¿Otra preguntita? Voy a apagar la televisión, disculpen un segundo. Sí, un problema para rendir este sábado, se nos superpone el parcial de PPR con este, ¿hay alguna forma de cambiar el horario o hacer algo? No, si ustedes leyeron el protocolo que está puesto, Tomás, ahí en el aula virtual está el protocolo para el parcial. No sea problema, usted rinda lo que tiene primero para rendir en el horario y pida una constancia, o cómo tiene que hacer para sacar la constancia,
y la manda a la cátedra, al jefe de cátedra, a Juan Carlos Vázquez, y en el protocolo dice cuándo se les va a tomar a todos los alumnos que por cuestiones religiosas, de trabajo, o estas cuestiones así de que se superponen parciales, cuándo va a rendir el examen. Si alguien lo leyó el protocolo, yo no lo tengo acá a mano, ya dice la fecha y el horario cuando tendría que hacer el parcial. Sí, profe, lo leí. Pasa que yo tengo el turno de este parcial es a las 3 y el de PPR es a las 4. Y yo ¿Pero qué? pregunté ¿El día primero, lunes? el día sábado, el día sábado. Sí, sí. Y yo pregunté primero con la de PPR qué se podía hacer, y como es un curso que no es de este cuatrimestre, está como poco organizado, entonces yo le dije si podía rendirlo en otro horario o en horario de clase, y dijeron que no había otra instancia especial para rendir y que tenía que aprovechar el recuperatorio final del cuatrimestre. Entonces, si podía hablar con usted, que yo leí el protocolo y decía que si había un problema para rendir, que se rendía en otra instancia, que creo que es el 11, si no Sí. me acuerdo bien, pero no sé qué tiene prioridad primero, PPR o SSL, no sé, entonces estaba en No, duda no, con no eso. importa. Si se superponen las dos, si se le está superponiendo sintaxis con PPR, rinda PPR, pida una constancia de que rindió en ese horario, ese día, y lo manda por mail adjunto al jefe de cátedra, y se presenta el día, no me acuerdo si es 11, en el horario que diga ahí. Bien, profe, muchas gracias. De nada. Ahora dígame, por favor, si usted lo leyó, el día y el horario. No me acuerdo, pero ya se lo leo, creo que es el 11, a las 5 de Bueno, la tarde. fíjese, Eso sí estoy por si seguro que es a las 5. preguntan dentro de un rato a algún compañero, así sabemos. Sí, a mí me parece que es el 11. 8, 9, 10, 11, sería martes. Bueno, dígame y después, fíjense y después me hace acordar, me escribe ahí. A ver, ¿qué más dice por acá arriba? El sábado tengo clase de álgebra. Bueno, entonces haga lo mismo, Agus, pide el certificado de que tiene la clase esa. Bueno, pero creo que el examen tiene prioridad sobre la clase. El tema es si hay dos exámenes juntos. En ese caso perdería la clase, pero la clase se la puede grabar algún compañero. Por las dudas, yo esté equivocada, Agus, escríbale al jefe de cátedra, a Juan Carlos Vázquez, y pregúntele, dígale que usted tiene la clase de álgebra, que si puede ser de rendirlo este día, lunes o martes también, el día que tenemos. Claro, ahí Benjamín dice lo mismo, faltaría la clase. Si no se le complica tanto, yo creo que lo mejor sería faltar a la clase. Y alguien le puede ayudar después con la clase. Ahí está, ahí no veo el nombre, ¿quién es? A primera evaluación especial el día 11 del 5 a las 17 horas, cuestionario teórico 17:45, cuestionario práctico ingresando, a las 17 el cuestionario teórico, 17:45 cuestionario práctico. Ahí está. Ingresando al aula virtual, a la sesión de Zoom y muchísimas gracias por toda la información que está puesta ahí. Eso dice el protocolo. Perfecto. Entonces, es el día 8, 9, es 11, perdón, es martes, el 11. Martes. Martes 11. Ahí está. 17 horas, teórico. 17:45, práctico. Bueno, vamos bien. A ver, me quedó algo arriba. Bien, perfecto. Bueno, me quedó una preguntita aquí arriba. Vamos a leer la pregunta. Ahí. De Alessandri debe ser, no me figura el nombre. Dice, profe, en el lenguaje del autómata, si tengo, por ejemplo, L igual a 0 más 1, las opciones son 0 o 1 para llegar al estado de aceptación.
Sí, a ver. em, si el lenguaje es solo 0, 1, 0 más 1, así es el lenguaje, y sí, va a ser con un 0 o un 1, son las dos palabras que aceptaría, digamos. Bien. Lo que leo acá del lenguaje, les aclaro que cuando dice expresar el lenguaje reconocido por dicho autómata a partir de inspeccionar su comportamiento. Ahí en ese punto, una vez que yo minimice el autómata, que le pase la palabrita de longitud 3, lo que tengo que hacer es mirar el grafo, el minimizado, y tratar de deducir cuáles serían las palabras que acepta. O sea, eh, ver desde el estado inicial leyendo que caigo a aceptar la palabra. Describir un par de palabras que acepte el autómata, pero las van a escribir por enumeración, no tienen que expresar bajo en forma algebraica, ni como expresión regular, nada, simplemente es enumerar. Cada palabrita, coma, la otra palabrita, coma, y si hay muchas más, puntitos suspensivos, como hemos hecho siempre nosotros que hemos descrito un lenguaje. Pero es por enumeración. No tienen que ponerse a armar la expresión regular ni la expresión algebraica. No. Bien. A ver, Atena. Mi pregunta era si no se juntaba el 0 y 1 con el símbolo más, sino que toma una opción o la otra. Así es, toma una opción o la otra, porque es unión, están las dos. Distinto es cuando hay concatenación. Cuando hay concatenación sería una sola palabra, sería la palabra 0, 1. Están juntas, ¿eh? Están juntos los dos símbolos. Acá son dos palabras. O sea que solo ponemos los valores que puede tomar el autómata en la función de transición. Cuando ustedes armen la función de transición, la van a armar en función de cómo les quedó el mínimo. Y entonces esas tablas de los autómatas minimizados quedan completas a no ser que tengan, ¿cómo es que se llaman? Conjuntos vacíos. En la función de transición. Solo ponemos los valores que puede tomar el autómata en la función de transición. ¿En qué punto están? ¿En dónde están haciendo eso? O eso que me está preguntando no es del trabajo práctico. Sí, usted. Ah, no es del trabajito práctico eso. Bien, está bien. Está bien. Entonces, no, está perfecto, pero pensé que era de alguno de los puntos del trabajo práctico integrador que tienen que hacer. Eh, entonces, ahí hay una unión, y si hay una unión, van a ser las dos palabras, las que tiene que aceptar, y las que va a leer. Bueno. Del punto F para el lenguaje. Del punto F dice expresar el lenguaje reconocido por dicho autómata a partir de inspeccionar. Bueno, a ver, cuando partamos del principio, como dije recién, si yo les doy un autómata y en el autómata faltan algunas transiciones, para ustedes poder minimizar, el autómata tiene que estar completo, tienen que estar todas las transiciones. Entonces, se van a JFlap y en JFlap completan las transiciones. ¿Y cuáles son las transiciones que van a faltar? Seguramente las que faltan son las transiciones que van al error. Bueno, lo dejan completito y cuando lo tienen completo lo pegan debajo del que yo les mande. Con ese van a comenzar a hacer los pasos de la minimización. Lo van a minimizar a ese. Cuando usted lo minimice, le van a quedar, la función de transición va a quedar completa. ¿Se acuerdan que yo digo, ¿a dónde va a ser sub 0 cuando leo un 0? ¿A dónde va a ser sub 0 cuando leo un 1? No me van a quedar huequitos a no ser que vaya al conjunto vacío. Entonces va a quedar completo. Bien.
del punto F. Volvemos al punto F. Bueno, demostrar la equivalencia con el autómata mínimo pasa una palabrita y dice la palabra es aceptada tanto por el minimizado como por el autómata original y nada más. Expresar el lenguaje reconocido por dicho autómata van a hacer L igual con mayúscula y lo van a definir por enumeración. Entonces van a poner F, van a poner el lenguaje aceptado por el autómata mínimo es, dos puntitos, L igual, y van a enumerar las palabras. Entonces, si este autómata con un 0 cae al estado de aceptación, porque acepta la palabra 0. Si con un 1 también cae al estado de aceptación, acepta la palabra 1. Si después vienen dos ceros y un 1, bueno, van deduciendo del grafo que les quedó, porque con la tablita van a hacer el grafo, y van a analizar el grafo del autómata mínimo, y van a ver cómo son las palabritas, y ponen un par de palabritas, 5 o 6 palabritas, y si hay más, si hay posibilidades de obtener muchas más, puntos suspensivos. Eso es lo que les está pidiendo en el punto E. ¿Qué pasa? Cuando usted siga en el punto G, le pide que con ese autómata mínimo usted obtenga la gramática, y hemos visto cómo nosotros podemos relacionar el autómata con la gramática, que los terminales de la gramática es el alfabeto de entrada, que los no terminales son los estados, cómo saco las producciones del autómata, voy sacando las producciones. Entonces, en el punto H, le pide que obtenga el lenguaje reconocido por el autómata a través de la gramática. Es decir, una vez que yo tenga la gramática, tengo que derivar. Entonces usted va a arrancar, según cuál es el estado, a lo mejor le quedaron, bueno, C sub 0, C sub 1, le van a quedar, bueno, C sub 1 produce, se deriva, y va a derivar palabritas, y va a llegar a tener, tiene que llegar a derivar las mismas palabras que usted definió mirando el autómata, porque son distintos pasos. Voy por la gramática o voy mirando el grafo. No, por favor, son todas dudas, son todas dudas que normales, que ayer las hemos visto también, que las han tenido en otro curso. Bien, se entiende entonces, ¿no? Entonces, acá les dice que obtengan las mismas palabras derivando la gramática. Y en el otro punto les dice verifique el lenguaje obtenido con este último proceso sistemático que sea igual al obtenido acá. Entonces, ¿cuál va a ser? Acá simplemente van a dar una respuesta. En I van a decir, sí, son iguales. Tiene que ser así, son iguales. Con la gramática se obtiene el mismo lenguaje que el obtenido de observar el grafo. Porque tienen que ser iguales. Bien. Bueno, usar el simulador para comprobar que ambos autómatas aceptan las mismas palabras. Van a dibujar los dos autómatas, ¿no es cierto? Y ponen una palabrita con uno, una palabrita con el otro, y le hacen la captura de pantalla de cuando la respuesta es que sí, que es aceptada. Y la pegan. A ver, ¿qué más dicen? Cuando llego al estado de aceptación sabemos poner A o B solo, pero hay algunas veces que ponemos A, F y A. Cuando es así, cuando nosotros nos estamos estamos construyendo desde la gramática el autómata finito, nosotros sabemos que si hay un no terminal, por ejemplo, si les queda C sub 0, y dice que C sub 0 produce 0, o produce A, como usted pone ahí, quiere decir que este estado, con esa entrada, va al estado de aceptación. Y acuérdense que cuando construimos construimos el autómata finito, como no sabemos cuál es el estado de aceptación, lo agregamos y le ponemos F. Entonces, ¿qué quiere decir esa producción? Que con el A caería al estado de aceptación desde el estado C sub 0. Esa es una, muy bien. Pero también está la otra, que dice que C sub 0, cuando lee una A,
transita al estado F, y sería esta producción que tiene acá, la que usted ha puesto ahí. Entonces, cuando yo sé que el no terminal se deriva solo en el terminal, es porque con ese se va al estado de aceptación. ¿Ah? Pero ojo, a ver. En la función de transición tenemos que poner las distintas cadenas que aceptan. ¿Ah? En la función de transición dice F, o podemos ponerlo como la expresión regular. En ningún lado les piden expresión regular. Ayer también me decían lo mismo. Fíjense que no hablan de expresión regular, en ningún punto le piden expresión regular. En el punto F es así como yo les escribí acá. L igual, y escriben un par de palabritas que aceptan entre llaves, nada más. Nada más. Nada de buscar expresión regular, nada de buscar expresión algebraica, nada. Es enumerar palabritas. Bueno, quedó claro arriba la duda que tenían, ¿no? Yo estoy en el autómata, desde el autómata me tengo que ir a la gramática. Entonces, ahí está a ver si lo tenemos por acá, ¿en qué unidad era? Del autómata me iba a la gramática. Así abrimos el PDF. Claro, eso es lo que les quiero decir. Es lo mismo, solo que del autómata tienen que definir la gramática. De las transiciones del grafo van a sacar las producciones. Cuando tengan la gramática, van a derivar. Y con la gramática van a obtener las mismas palabras que definieron arriba, derivando. ¿Mm? Derivando. ¿En qué unidad estaba con la minimización o con los autómatas finitos no deterministas? Estaba la conversión de autómatas finitos a... No, no era acá. Sí, acá. De autómatas a partir de gramática, definición de la a partir de la gramática. Acá, definición de la gramática a partir del autómata. Entonces, este sería el caso de ustedes. Ustedes van a tener un autómata mínimo. Supóngase que sea este ejercicio 12, ese es el autómata mínimo de ustedes. Entonces, con ese autómata, ¿ustedes qué van a hacer? Van a definir la gramática. Los terminales van a ser la entrada que ustedes tienen, los no terminales van a ser los estados que tiene ese autómata, incluido el estado final, todos los estados. El axioma va a ser el estado inicial, y las producciones las vamos a sacar de las transiciones. Entonces, en cada estado usted se va a parar y va a formar las producciones de ese estado. Por ejemplo, A dice que con 1 se queda en A, entonces ahí estaría la producción. A produce 1A. A con 0 se va a B. Bueno, entonces acá está la segunda, A produce 0B. Y fíjese que acá dice, acá está la pregunta de recién, se produce 1F. Ajá, C con 1 se va a F. Pero como con el 1 cae al estado de aceptación, habíamos dicho que solamente cuando un estado con una entrada cae en el estado de aceptación, tenemos dos producciones. Una es que me indica eso, que con la entrada se va al estado de aceptación, que sería esta, 1F, y la otra que dice que directamente se produce un 1. 2. Solamente cuando de un estado me voy al estado de aceptación. ¿Ah? Bien. Entonces, obtengo todas las producciones y luego tengo que derivar. En ese punto, el H, creo que es donde les pide que obtengan el lenguaje a partir de la gramática, es, estoy parado acá, olvídese del autómata, estoy parado con esta gramática y tengo que obtener las palabras, igual las mismas palabras que obtuvimos en el otro punto. ¿Cómo tengo que hacer? Derivar, estoy con una gramática. Entonces, ¿cuál es mi axioma? Bien, entonces,
a se deriva en, y voy eligiendo las producciones para llegar a esas palabritas que pusimos arriba. ¿Me entiende? Bueno, ¿qué se les puede complicar? Que en el caso de los autómatas que yo les he dado, bueno, cuando ustedes están trabajando con el autómata mínimo, entonces todos van a tener C sub 0, van a tener C sub 1, y cuando tengan que armar acá las producciones, en realidad no van a tener A, B, C, sino que van a tener el estado C sub 0, el estado C sub 1, bueno, tienen dos opciones. Una es decirme, mire, profe, hice así, A le llamé al estado C sub 0. B le llame al estado C sub 1. Y así sucesivamente. Entonces, van a hacer la derivación usando A, B, transforman esas producciones en lugar de decir C sub 0 produce 1 C sub 0. En lugar de decirme eso, si quieren, y avisan y me ponen por ahí el cartelito, puede decir, transformarlo y decir A produce 1A. ¿Se entiende? Es nada más para que ustedes no confundan en su cabeza, pero es lo mismo, es el nombre del estado. ¿Ah? Bien, si las transforman así, y luego ya derivan como hemos derivado siempre, y van a llegar a las mismas palabritas. Si no las transforman, van a trabajar con C sub 0 produce 1 C sub 0, C sub 0 produce 0 C sub 1, y no importa, es lo mismo. Lo importante es que con la gramática me vaya a derivar y obtenga las mismas palabras que obtuve en el punto anterior. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Bien. ¿Otra preguntita de esto mismo que quieran hacer o algún otro punto del trabajo? A ver, ¿dónde estaba el trabajo? Bueno. ¿Otro punto del trabajito? ¿Alguna otra duda? Los conceptos teóricos, eso que les pide ahí, y luego el concepto práctico. También me preguntaron mucho ayer, me decían, pero profe, ¿qué significa definir, a ver dónde está? Definir formalmente el autómata mínimo, teóricamente y prácticamente, acá. Y en la mayoría de los puntos habla de teórico y práctico. Ahí lo que les estoy diciendo es que la definición teórica es la que figura en el PDF. En la definición teórica ustedes tienen un autómata finito igual y dice sigma sub e, coma, q mayúscula, coma, q sub 0, coma, a mayúscula, coma, f. Esa es la definición teórica. Y después abajo les dice incluso sigma sub e y les dice qué significa. Dice igual alfabeto de entrada del autómata finito. Después dice q, así en mayúscula, igual conjunto de estados del autómata finito. Bien, esa es la definición teórica. Esa la tienen que copiar tal cual dice ahí en el PDF y ponerla. Debajo van a decir definición práctica y en lugar de ponerme el sigma sub e igual al símbolo que forman, símbolos que puede leer el autómata finito, no, me va a decir cuáles son, entre llaves, los símbolos que su autómata lee. Ejemplo, A, B y C. Esa es la definición práctica, es mirando el autómata finito que yo les di. Me va a poner Q. Bueno, Q no es el conjunto de estados que tiene el autómata. Usted me va a poner cuáles son. Me va a poner, bueno, Q sub 0, coma, Q sub 1, bueno, y todos los estados que tenga el autómata. ¿Se entiende? Esa es definición teórica y definición práctica. Bueno, después, ¿dónde hay otra? Seleccionar una palabra y construir el árbol, eso no hay problema. Acá, aplicar la función de transición a la palabra seleccionada. Ya les voy a mostrar acá un ejemplito de cómo sería esa función de transición. Eso es la función de transición extendida palabra, que está en el teórico.
Pero yo acá les voy a buscar un práctico del año pasado, y acá lo van a ver más claro. A ver si este grupo lo hizo bien. Vamos a ver. Función de transición H. Entonces, esto sería... Ajá, bueno, está medio confuso, pero bueno, se puede identificar las partes. Este punto es el punto que les está pidiendo ahí que hagan la función de transición. Como decía, ¿lo están viendo o tengo que cambiar? Realizar, aplicar la función de transición a la palabra seleccionar. ¿Lo ven? Están dormidos. Me han dejado sola. Bien. Bueno, gracias, Alessandra. Bueno, esta sería aplicar la función de transición a una palabra. Es f de q sub 0, es mi estado inicial, con toda la palabra por leer, ¿a dónde transito? F de q sub 0 con la palabra nin, ¿ah? Leyendo la primera entrada voy a q sub 0. Después, cuando leí la primera, ¿qué me quedo? Me quedo inn. Bueno, q sub 0, cuando lea esa i, va a q sub 0. ¿Qué me queda? No, no, este no está bien acá. Acá es q sub 1. No. Esperen, vamos a buscar uno que esté bien. Si no, los voy a confundir más. A ver este. Acá. Este está mejor. Este dice, f, o sea, me están pidiendo la función de transición. Entonces, f de la transición de, cuando estoy en q sub 0 y tengo toda esta palabra para leer, esa es la configuración inicial. Entonces, cuando lea una b, va a q sub 1. Ahí está. Q sub 0 va a leer una b, va a q sub 1. ¿Qué me queda? Me queda que estoy en q sub 1 y me queda por leer a b. Bien. Q sub 1 cuando lee la a, va a q sub 2. Bien. Q sub 2, entonces, el f de q sub 2 con la subcadena AB. Y de la subcadena lee la A. Y dice que transita Q sub 2. ¿Se entiende cómo van a poner? Es el estado inicial, toda la palabra por leer, y ahí al lado van a poner ya la primer transición. Entonces abajo vuelven a escribir el F, ya parado ahora en Q sub 1, con el resto de la palabra, y a dónde va cuando lee la A. Y así. Q sub 2 cuando lee una B, que es lo que le queda, ¿a dónde va? A Q sub 3. El F de Q sub 3 con nada, con un blanco, es Q sub 3. Queda en el estado de aceptación. Esa sería la función de transición de una palabra. Bueno, y por si me preguntan, aquí abajo está el planito de estados entradas. Ahí está. Entonces, ¿cómo se arma este planito? Vamos a poner la palabrita que ustedes eligieron en columna, o la palabrita, y van a armar columnas, digamos. En cada fila van a poner el estado. Y el estado pónganlo ahí en atrás de la línea del renglón, digamos. ¿Sí? Entonces hay Q sub 1, hay Q sub 2, Q sub 3, bien. Esos son los estados que tiene el autómata. Pongo todos los estados y pongo la entrada dispuesta así para moverme en las columnas. Entonces, voy a estar siempre parado ahí, en mi estado inicial, y desde ahí leo el primer símbolo. Leo el símbolo B. Según esto dice que tengo que transitar el estado Q sub 1. Bueno, desde ahí me muevo al renglón donde esté Q sub 1. Y me muevo a lo largo de la columna del símbolo B. Bueno, quedé en Q sub 1 y ahora Q sub 1 va a leer una A. Dice que tiene que transitar a Q sub 2. Estoy parado en Q sub 1. Con esta A tengo que llegar hasta Q sub 2. Hasta ahí. Estoy parado ahí entonces.
va a Q2 a leer una A, y dice que cuando lea una A, se queda en el mismo estado. Entonces, transita con esa entrada, pero por su mismo renglón, digamos. ¿Ah? Estoy parado ahí en Q2 y leo una B, bueno, dice que transite a Q3 y quedo parado ahí. ¿Mm? ¿Se entiende cómo construir el arbolito, el plano de estado de entrada? Bien, bueno. ¿Alguna otra duda que tengan del trabajito este? Yo les quería decir. Expresar los conceptos de configuración inicial y final, y aplíquelos a la palabra seleccionada. Bueno, cerramos el trabajito, pero tendría que haberlo. Cuando les dice configuración inicial y configuración final, teóricamente les están pidiendo que escriban la simbología. La simbología del trabajo, de esas configuraciones. A ver si acá están. Las cosas, sí, es mejor. Bueno, acá está redactado, pero habla de eso. A la configuración inicial dice K sub T es igual a K al estado Q, con la palabra beta. Bueno, la configuración inicial es esa. Q sub 0, alfa, es decir, el estado inicial y toda la cadena por leer. Sería el pedacito este que está aquí arriba. Sería eso, ¿sí? El estado en el que estoy, inicial, y toda la cadena por leer. Esa es la configuración inicial. Teórica, teórica. La configuración final que dice en el libro teórica sería esta. K sub n es igual a Q sub n, lambda. Q sub n sería el estado final, teóricamente. Bueno, esa es la explicación de lo que serían las configuraciones teóricamente. Y cuando le piden que se vaya a lo práctico, ¿usted qué tiene que poner? El estado, si fuese este mismo, pondría esto que está acá. Esta es la configuración inicial práctica de su máquina. Q sub 0 se llama su estado inicial, y esa es toda la palabra que usted va a comprobar. Esa es su configuración inicial. Y esta sería su configuración final. El estado en el que estoy es Q sub 3, y que no tengo nada más por leer. Este pedacito sería la configuración final, pero de las máquinas de cada uno, ¿se entiende? Es reemplazando ese Q sub n genérico por el nombre de su estado en su máquina. Y con el movimiento pasa lo mismo. Le piden la definición teórica de movimiento, que es esta explicación que tienen acá, y después les pide el movimiento para su cadena particular. Bueno, si quieren lo expresan así, en forma sintetizada. Fíjese, acá dice que desde la configuración inicial, a través de un número no determinado, o un número determinado, mejor dicho, de movimientos, yo llego a mi configuración final. Esa es expresado con mi máquina. Bueno, y a esto lo van a ampliar diciendo cuáles son las configuraciones que hay ahí en el medio, para llegar desde acá, que esta sería la primera que van a poner, para llegar a la final, que es la que van a poner ahí. Entonces, esto lo van a representar, lo van a escribir, que son las configuraciones intermedias que van a tener. Es como hacer, en lugar de hacer el arbolito hacia abajo, escribirlo hacia los costados. Esta sería la configuración instantánea siguiente, esta es la que le sigue, esta es la que le sigue, hasta que llego a la final, que sería la que vamos a poner ahí. ¿Se entiende? En el K nosotros elegimos la palabra. Sí, ustedes trabajan todos estos puntitos con la misma palabra que definen arriba. Hay un punto en el TP que les dice seleccione una palabra y construye el árbol de descripciones instantáneas. Es el K. Bueno, con esa palabrita. Bueno, entonces, con esa palabrita, el movimiento, ¿cómo va a ser? El movimiento va a ser mi configuración inicial, para la palabrita que a mí me dieron, para la palabrita que usted eligió, el símbolo de movimiento con el asterisco, y la configuración final de su palabra. ¿Se entiende? Acá va la configuración inicial,
de su máquina, que supóngase que sus estados se llamen PQR, entonces acá sería P, con la palabrita que usted elige, y acá la configuración final, que sería, supóngase que sea ese su estado final, con la palabrita vacía, porque seguía la configuración final. Ese sería el movimiento de su máquina. A ese movimiento le van a agregar, debajo, van a explicar esto. ¿Qué es esto? Serían estas descripciones instantáneas que hicieron en el arbolito. Entonces, va a arrancar con la configuración inicial, va a poner coma, y va a poner la configuración que sigue, a medida que va leyendo la palabra, coma, la otra configuración, cuando voy leyendo la palabra, hasta que va a llegar a esta, a la configuración final. Es como que primero la expresan sintetizado, configuración inicial y final, y luego lo van expresando descripción instantánea a descripción instantánea, paso a paso, a medida que va leyendo de a un símbolo de la cadena de entrada. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Bien. Bueno, ¿otra duda que tenga? Creo que ahí ya se termina. Sí, concepto de teórico y práctico de movimiento. ¿Alguna otra cosita que quieran preguntar? Los que han ingresado ahora, hace un ratito, buen día para los que han ingresado más tarde. Estamos viendo las dudas del trabajito práctico, si hay alguna y quieren consultar, todavía estamos con esto, y si no, nos vamos a ir a hacer a comenzar a hacer el repaso de lo que ustedes quieran. ¿No hay preguntitas? Bueno, si por las dudas se acuerdan de alguna más tarde, me lo dicen. Bueno, entonces yo me voy a ir a donde ustedes me digan qué quieren comenzar a ver. Lo último que vimos fueron los ejercicios. Bueno, obtener la gramática a partir del autómata, y el autómata a partir de la gramática, son las cosas que hemos estado repasando. No sé si hay dudas de esto. 68 son. Bueno. Vamos a ir viendo así, desde atrás desde lo último que vimos hacia lo primero, y me van diciendo si hay dudas de la simbología o de los ejercicios. Acá en este caso era, a partir de la definición de la gramática teníamos que obtener el autómata. De la gramática me voy al autómata. ¿Hay alguna duda acá? ¿Han hecho ejercicios de esto? Sí, ya a esta altura ya deben haber repasado. Profe, para el ejercicio práctico, ¿van a hacer ejercicios a razonar? Porque no creo que dé el tiempo para minimizar una... Bueno, yo les cuento. Vieron que dicen que son media hora tenemos para hacer nuestro práctico, nuestro parcial. Media hora para cada uno. Bueno, la idea es la siguiente. Ahí dice que son 10 preguntas. Algunas preguntitas pueden ser más cortitas, algunas preguntitas puede que necesiten un tiempo más, pero en todas van a necesitar papel y lápiz. En todas. Van a tener que resolver. Entonces, es muy probable que a lo mejor le digan, dado este autómata para minimizar, el cálculo del conjunto cociente E sub 0 es el primero. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Mirar el autómata, ver si tienen estados no conexos, eliminarlos, plantear el primer cálculo del conjunto cociente, el Q barra E sub 0, escribirlo y elegir la opción correcta. Entonces, si bien no van a desarrollar todo, sí van a tener que desarrollar parte en el papel para poder elegir la opción correcta. De apartes. Supóngase que después que plantea el primero le diga, siguiendo el proceso, en el paso siguiente, el conjunto C sub 0 que usted planteó, queda separado en 2 estados, queda separado en 3 estados, no se separa. No lo van a poder hacer mentalmente. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Empezar a tomar el primero que ustedes hicieron y desarrollarlo en un papelito y comprobar
si se separan o no se separan, para poder elegir la opción. No, no van a mandar. Bueno, la verdad, no sé si hay alguna pregunta que sea abierta para que ustedes saquen fotito y manden. Eso no lo dice el protocolo y no sé. Hay preguntas que son preguntas abiertas en donde tienen que escribir ustedes un poquito, pero no sé si están incluidas. No sé, la verdad que no sé. Por las dudas háganlo prolijito, pero apenas lean la pregunta les va a decir si tienen que desarrollar y mandar, o subir, o tienen que ir contestando. Así que ahí ya van a saber. Bueno, pero se entiende cómo son las preguntas, ¿no? Entonces hay que resolverlas en el papel para poder elegir la opción correcta, o en el caso de que le pidan subir, la manda. Pero no es así rápido, verdadero o falso, no. Es metiéndonos en el proceso de resolución, preguntitas del proceso de resolución. Bien, muy bien. Así que no lo hagan mentalmente, busquen papel y lápiz. Bueno, otra pregunta entonces, acá estamos con cómo obtenemos el autómata a partir de la gramática. ¿Hay alguna duda de esto o me voy más arriba a los no deterministas? Ustedes me dicen, hoy mandan ustedes. Y si no hay dudas, arrancamos con pila. Un repaso general. Bueno, díganme, yo no tengo problema. Si hay dudas, unidad por unidad. O sea que quiere que hable todo hoy. Bueno, acá donde estoy parado, si ustedes están viendo, no sé si yo estoy compartiendo la pantalla o ya me fui, estamos viendo en la unidad 4, la última partecita de la unidad 4. Ahí estamos. Estamos parados en la relación, un ejemplo de cada unidad. Bueno, entonces vamos viendo desde acá, desde la unidad 4, ¿ah? Un ejercicio. Bueno, yo voy a Profe, explicar. disculpe, o sea, me refiero, por ejemplo, qué es lo que tomaría en el parcial, por ejemplo, vamos a tomar un ejercicio de esto, y eso nomás, Hay de no que todo. haga todo, digamos. Hay de todo, porque imagínense que cada profe tenía que plantear preguntas de cada unidad, o sea que hay preguntas de todo. ¿Qué le va a tocar? No sé, porque Moodle lo va trabajando aleatoriamente, va generando los cuestionarios. Pero hay preguntas de todas las unidades y de distintas partes de cada tema. Pero bueno, si ustedes quieren, nosotros tomemos y vamos repasando cómo se resuelve el ejercicio. Sí, hay muchas preguntas. Bueno, a ver. Entonces, en este ejercicio, tomemos este donde me dan la gramática y me piden que obtenga el autómata finito. Sería bueno que acá en el repaso, y para que ustedes también vayan adquiriendo destreza, tomen un papel y un lápiz y vayan tratando de hacerlo, así van a surgir las dudas de cómo se hace. Si me dan la gramática, y desde la gramática yo tengo que definir el autómata, ahí me dan la gramática y me piden que obtenga el autómata finito. Bueno, esta puede ser una pregunta del parcial. Seleccione la definición formal del autómata finito que representa esta gramática. Bueno, entonces hay que armar la definición formal. Me dan la gramática, los terminales son 0 y 1, ese será mi alfabeto de entrada. Me dan los no terminales que son D y E, esos van a ser mi conjunto Q. Y acuérdense que cuando de la gramática me voy al autómata, tengo que agregar el estado de aceptación. Entonces, serán los no terminales más ese estado F que nosotros ponemos. Mi estado inicial es el axioma, la función, el conjunto de estados de aceptación, ese que yo agregué, F, y la función de transición que ahora leemos las producciones y las armamos. Entonces, vamos. La primera dice, D produce 0F. Bien, entonces será F de D con un 0, E.
¿Mm? La otra dice que D produce 1. Bien, si D produce 1, vamos a tener dos. Una que dice que D con un 1 va a F. ¿Mm? Perdón. Eso es lo una acá. D con un 1 se va a F. Eso me está diciendo cuando D produce 1. ¿Se acuerdan, no? Que se deriva en un 1 en el terminal, es porque con ese terminal se está yendo al estado de aceptación. Y como no sabemos cuál es, nosotros le agregamos y es F. Bien, la otra dice, E produce 0. Pasa lo mismo. Quiere decir que E con un 0 se va a ir al estado de aceptación. La otra, E produce 1E. Bueno, E produce 1E. Ahí está. E con un 1 se va a E. Y la otra, E produce 1. Bueno, E con un 1 se va a E. Ahí me quedó las transiciones. Bien, con esas transiciones me tengo que ir a armar el arbolito. ¿Mm? El arbolito, el grafo. No me dicen nada, me equivoco y no me dicen nada. El grafo, profe. Bueno, vamos a armar el grafo. Entonces, mis estados son B, E y F. Dispongo los tres estados y comienzo a completar las transiciones. Entonces, F, D con un 0, E. Muy bien. D con un 0, E. D con un 1 transita a F. D con un 1 transita a F. E con un 0 transita a F. E con un 0 transita a F. E con un 1 transita a E. E con un 1 transita a E. Y E con un 1 transita a F. E con un 1 transita a E. ¿Sí? Y ahí me quedó armado el grafo. Entonces, a lo mejor, le dan la gramática y le dicen, pregunta A, selecciona la definición formal de este autómata. Muy bien, se selecciona. Segundo punto, punto B, seleccione el grafo que representa esta gramática. O seleccione el grafo del autómata finito que representa esta gramática. Entonces le dan un par de grafos y usted tiene que seleccionar cuál. Para hacer eso yo necesito hacerlo en papel el grafo y ver cuál es. Muy bien, eso es cuando de la gramática obtenemos el autómata finito. Y el otro caso al revés es cuando me dan el autómata y yo tengo que obtener la gramática. ¿No? Acá está. Entonces me dan el autómata con la definición formal. Supóngase que una pregunta sea, ¿cuál sería la gramática formal de ese autómata que está representado ahí con el grafo? Entonces, habrá que escribir las componentes de la gramática y seleccionar la opción correcta. ¿Cuáles serían los terminales? Los terminales serían 0, 1. ¿Cuáles serían los no terminales de la gramática? A, B, C y F. ¿Cuál sería el axioma de la gramática? El estado inicial, A. ¿Cuáles serían las producciones de la gramática? Y acá tengo que empezar a leer el grafo y a armar las producciones. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a parar en el primer estado, el estado A, y vamos a armar las producciones de A. ¿Cómo se haría? A produce 1A. A produce 0B. Y nada más. Me paro en B. B produce 0B. Y B produce 1C. Y nada más. Me paro en C. C produce 1F. Ojo, acá con el 1 se va al estado de aceptación. Entonces será, C produce 1F y una producción más. C produce 1. Bien, C produce 0B. Nada más de C. F. F produce 0B. Y F produce 1A. Y nada más. F es estado de aceptación, pero es un estado más. Si alguno cayera sobre él mismo, sí, tendría que agregar esa producción solita que tenemos que agregar acá cuando C va a F. ¿Se entiende? Bien. Eso sería entonces el repaso
de estas dos. Bueno, entonces preguntitas que les pueden hacer son esas, ¿no? Que defina la gramática, que defina las producciones, y luego que seleccione. O a lo mejor no le preguntan todas las producciones, a lo mejor le puede decir cuáles serían las producciones para el estado C. Nada más. Entonces usted va a tener que seleccionar entre las que hay ahí. C1F, C1, C0B. ¿Ah? O C1 y a lo mejor no le ponemos la otra, C1F, no está. Entonces hay que resolver y hay que controlar bien que sea la opción correcta. Bueno, eso sería con respecto a la relación de los autómatas con las gramáticas, autómatas finitos con las gramáticas. Acá en esta misma unidad tenemos cómo eran los métodos de conversión de no deterministas a deterministas, ¿se acuerdan? Uno es cuando no tenemos lambda, el otro es cuando tenemos lambda. Entonces, yo les había puesto por acá que nosotros trabajamos con el caso, con el teorema 2, caso 1 y 2, según sea con lambda o sin lambda. Acá está. Lo que va en el práctico es el teorema 2, caso 1 para cuando no tenemos lambda, caso 2 cuando tenemos lambda. Entonces vamos a repasar, si les parece, uno de esos, uno de cada uno. Bueno, tenemos el más simple cuando, creo que este... Bueno, tenemos uno solo acá por lo que veo. Repasemos entonces cuando no tenemos lambda. Cuando no tenemos lambda, entonces va a suceder que tanto en el grafo como en la tabla vamos a tener un estado y con una entrada la posibilidad de que transite a más de un estado. Entonces acá se ve que P con una B dice que se puede quedar, pero también dice que P con una B puede transitar a otro estado. Y si lo vemos en la tabla, acá estaría, P con una B se queda en P con una B se va a Q. Esa es una indeterminación. Aunque yo tenga un solo estado, como acá, R con una B se va a S, todas las transiciones van a estar representadas entre llaves. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que transite a uno más. Aunque esté solito, va a estar entre llaves. Bien, ¿cómo procedemos entonces? Este que es más simple son, creo que 3 pasitos le puse. Un paso es determinar el nuevo estado inicial. El nuevo estado inicial directamente se asigna el estado inicial viejo. En este caso es P. Pero le ponemos el nombre de C sub C. El segundo paso es buscar hacia dónde transita ese estado inicial nuevo, según cada una de las entradas. Entonces, la idea es que yo voy a ir formando una función de transición nueva, pero con los nombres C sub 0, C sub 1, C sub 2. Y así sucesivamente. Entonces, C sub 0, cuando leo un 0, ¿a dónde va? Yo, como C sub 0, no tengo ningún nombre en la tabla, pero sí sé que C sub 0 es P. Entonces me fijo a dónde va P cuando lee una A. Y según la tabla dice que va a P. Bien, pero a P lo habíamos llamado C sub 0. Entonces vamos a decir que transita a C sub 0. Y cuando P lea una B, y cuando lea una B es C sub 0. Cuando lea una B es lo mismo que decir P cuando lea una B. P cuando leo una B transita a P y Q. Bueno, entonces lo que hacemos es ponerle un nombre nuevo y lo llamamos C sub 1 a los dos juntos. Entonces ya no va a transitar a P o a Q, va a transitar a C sub 1. Y así es como le ponemos C sub 1 ahí. En mi tabla nueva yo le pongo directamente que C sub 0 con una B se va a C sub 1. Entonces, acá está el procedimiento completo de cómo van a trabajarlo ustedes en papel. Se va a arrancar así. Me dan la tablita, sería esta tablita del autómata, y yo comienzo así. C sub 0 va a ser mi estado inicial. ¿A dónde va el estado inicial con A? ¿A dónde va el estado inicial con B?
y voy trabajando en la tabla y armando la tabla. Ahí es lo que hicimos recién, lo que estuvimos hablando. Cada vez que me aparezca un estado nuevo, como pasa acá, que aparece C1, yo tengo que agregarlo en la tabla, acá, y tengo que analizar a dónde va con cada una de las entradas. Así es como se va formando la tablita, y así es como ustedes saben cómo seguir el proceso. Cada vez que me aparece un estado nuevo, entonces tengo que averiguar qué pasa con cada una de las entradas con ese estado. Bien, va a pasar que va a volver a aparecer un estado nuevo, como acá C2, y bueno, lo vuelvo a analizar a ese nuevo con cada una de las entradas. Pongo acá y analizo con cada entrada. Bueno, analicemos a ver. C1, analicemos C1, está formado por P y Q. Bueno, P y Q cuando leen A, P y Q cuando leen B, para saber a dónde transita C1. C1 con una A, entonces dijimos, está formado por P, C1 está formado por P y Q. Vamos. P y Q cuando leen una A. P va a P y Q va a R. Es lo que yo puse acá. P, R, entre llaves, y a eso lo llamo C2. Bien. Ahora, C1 cuando lee una B. P y Q cuando leen B. Bueno, P cuando lee una B dice que va a P y Q. Ahí lo puse, P y Q. Y Q cuando lee una B, nada. Bueno, si no hay nada, nada. Me quedo con el P y Q de recién. Bueno, P y Q se llaman C1. Y ya tenemos el nombre de antes. Bueno, apareció C2. C2 con A, C2 con B. Y así vamos armando la tablita. Va a llegar un momento en el que no se agregan estados nuevos, que quedamos dando vueltas entre los mismos estados. Ahí se detiene, porque yo no puedo seguir analizando ya. P y P, C6 es el último que agregamos, está formado por P, R y T. Bueno, cuando analizamos C6 con A y con B, fíjense que volvemos a caer en estados que ya teníamos antes. Entonces no se agregó nada más y ahí se detiene el cálculo automáticamente porque no puedo seguir. Bueno, ¿qué me queda? Si ya armé la tablita, me queda dar la definición formal. Bueno, en la definición formal tenemos las entradas que son las mismas, ahí ven, los estados, todos los estados que aparecieron cuando fui armando la tablita. Mi estado inicial es el primero que yo puse, C0. Finales, los que contengan a los estados finales originales. El estado final original era T. ¿Quiénes contienen la T? Acá, C5, C6. Bueno, ellos dos van a ser el conjunto de estados de aceptación. Y F, que me queda representada por la tabla. Y ahí terminamos con el no determinista sin lambda. Vamos con un no determinista con lambda. Vamos a ver uno que se separe, que estaba ahí. A ver, uno nuevo. Ah, este era el último. Bueno, vamos a ver este último. Este. Espérenme un segundito. Vayan mirándolo.